Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Eras, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en el día de hoy estaremos hablando de farmacología del aparato digestivo. La primera parte de esta clase ya la ha dictado mi compañero Jorge y ahora iremos por la segunda parte en la cual el primer grupo farmacológico que trataremos son los fármacos antidiarreicos. Previo a comenzar a hablar de este grupo de fármacos, haremos una breve introducción mencionando lo que es la diarrea. La diarrea consiste en un aumento en la frecuencia, volumen o contenido líquido de las deposiciones respecto al hábito usual de cada uno de nosotros. La diarrea puede desarrollarse por una serie de mecanismos, como lo son el incremento de la carga osmótica intestinal, la secreción excesiva de agua y electrolitos en el lumen intestinal, la presencia de exudados proteicos y fluidos de la mucosa o la presencia de la alteración de la motilidad gastrointestinal. Bueno, la pregunta que todos deberíamos hacernos es si toda diarrea recibirá tratamiento farmacológico. La respuesta es no. Me imagino que la mayoría de todos nosotros habremos experimentado en algún momento de nuestras vidas un episodio diarreico y es muy probable que no haya sido tratado farmacológicamente y que haya revertido con medidas higiénico-dietéticas y una correcta rehidratación. Entonces, quienes sí recibirán tratamiento farmacológico acompañado de todas estas medidas higiénico-dietéticas serán aquellos pacientes con síntomas significativos o persistentes y aquellos pacientes que presenten diarrea del viajero. Los cuatro grupos farmacológicos de los que hablaremos son los fármacos antimicrobianos, los opioides, los agonistas adrenérgicos y los análogos de la somatostatina. El primer grupo son los fármacos antimicrobianos, cuyas drogas de primera línea para el tratamiento de la diarrea del viajero son las fluoroquinolonas, tal como se encuentran ejemplificadas la ciprofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina, y otros grupos farmacológicos podemos mencionar a la citromicina, específicamente reservada para diarreas presentadas en niños, la rifaximina y también tenemos a la trimetroprima junto con el sulfametoxazol. El siguiente grupo de fármacos del que hablaremos son los fármacos opioides. Dentro de este grupo, la loperamida y el difenoxilato son los principales agentes con mayor efecto antidiarreico. La loperamida es una agonista del receptor mu, o también lo pueden llegar a leer como MOR, 40 a 50 veces más potente que la morfina como antidiarreico. Lo que genera la loperamida es aumentar el tiempo de tránsito del intestino delgado y de la boca al ciego, aumenta el tono del esfínter anal y tiene una actividad antisecretora contra la toxina del cólera y algunas toxinas de Escherichia coli. Se administra vía oral, tiene una baja absorción a nivel intestinal, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, no atraviesa barrera hematoencefálica, se metaboliza a nivel hepático y tiene una excreción biliar con una cinética de eliminación de 11 horas. Los principales efectos adversos son el estreñimiento, la depresión del sistema nervioso central, principalmente evidenciado en niños, y el hilio paralítico si se administra a altas dosis. Por otro lado, tenemos al difenoxilato, que también es un agonista del receptor mu y que viene coformulado junto con atropina, ya que ambos generan un sinergismo de potenciación a la hora de actuar. Se administra vía oral, teniendo una alta absorción a nivel intestinal, tiene una distribución con una alta unión de proteínas plasmáticas, atraviesa la barrera hematoencefálica pero con dificultad, se metaboliza por desesterificación a difenoxina y tiene una excreción renal con una cinética de eliminación de 12 horas. Los principales efectos adversos van a ser el estreñimiento y el megacolon tóxico. Los efectos en el sistema nervioso central y el síndrome atropínico solo van a ser evidenciados si los fármacos se administran a altas dosis. Todo esto podríamos justificarlo principalmente con la farmacocinética de este fármaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener una alta absorción a nivel intestinal y al atravesar con dificultad la barrera hematoencefálica, podríamos decir que los efectos en sistema nervioso central prácticamente van a ser despreciables, no se van a evidenciar a concentraciones clásicas con las que suelen ser administrados. Por ende, la coadministración junto con atropina sería justificada principalmente por el sinergismo de potenciación que realizan cuando son administrados en conjunto y no tanto
para lo que se conocía como la prevención de los efectos adictivos que producía el sistema nervioso central. Cabe aclarar que el difenoxilato no se comercializa en Argentina. El siguiente grupo farmacológico son los agonistas adrenérgicos del receptor específico alfa-2 y la droga patrón es la clonidina. La clonidina interactúa con receptores específicos en el enterocito, estimulando la absorción e inhibiendo la secreción de fluidos y electrolitos. También aumentan el tiempo del tránsito intestinal. Se administra vía oral o de forma tópica. Los efectos adversos principalmente van a ser la hipotensión, la depresión y la fatiga, y se indican diarreas crónicas en pacientes diabéticos o en diarrea también por abstinencia opioides. El último grupo dentro de los fármacos antidiarreicos son los análogos de la somatostatina, y la droga patrón en este grupo es el octreotide. Bueno, el octreotide es un octapéptido análogo de la somatostatina que va a inhibir la secreción de serotonina y otros péptidos intestinales. Se administra vía intravenoso en bolo, de forma subcutánea o de forma intramuscular, tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Los principales efectos adversos van a ser las náuseas transitorias, el hinchazón o dolor en los sitios de inyección, la presencia de cálculos biliares y la hipoglucemia o la hiperglucemia si se administra de forma crónica. Principalmente va a ser de gran utilidad ante diarreas secretorias graves provocadas por tumores secretorios de hormonas del páncreas y del tracto gastrointestinal y ante hemorragias varicosas por disminuir el flujo a nivel hepático. Bueno, el siguiente grupo de fármacos que trataremos son los fármacos antieméticos. Antes de comenzar a hablar de este grupo de fármacos, vamos a hablar un poquito de lo que es el vómito y el reflejo del vómito. El vómito es un reflejo de protección que consiste en la eyección del contenido gástrico. Bueno, el centro del vómito se encuentra en la formación reticular del tronco del encéfalo, a la cual va a recibir una serie de aferencias y va a emitir una serie de eferencias para producir este reflejo. Si quisiéramos comenzar a hablar desde la serie de estímulos que puede recibir este centro del vómito, podemos hablar de presencia de estímulos como lo pueden ser estímulos sensoriales, como lo es el olor, el llanto, que van a estimular los centros superiores. También tenemos estímulos como lo pueden ser la memoria, el temor, la cinetosis, que la cinetosis es la presencia de mareos que va a padecer el paciente que van a estimular la vía vestibular, y la vía vestibular estimulará el centro del vómito y desencadenará el reflejo emético. También hay otro tipo de estimulantes, como lo pueden ser sustancias, como lo son citotóxicos, quimioterápicos, opioides, glucósidos, toxinas bacterianas, que específicamente lo que van a estar realizando es estimular la zona quimiorreceptora de gatillo, ya que carece de barrera hematoencefálica y de esa forma estimular el centro del vómito. Y por último, también deberíamos mencionar que los estímulos pueden provenir desde el estómago, ya que a ese nivel pueden actuar una serie de irritantes, como lo son fármacos, infecciones, radioterápicos, incluso lesiones, que van a provocar que las células enterocromafin-like liberen serotonina, esa serotonina viaje a través del nervio vago, estimulando el núcleo del tracto solitario, y el núcleo del tracto solitario estimulará el centro del vómito y desencadenará nuevamente el reflejo del vómito. Desde el centro del vómito, por vía vagal, se relaja el esfínter esofágico inferior, va a comenzar a producir reflujo, también va a producir la retroperistalsis por esta vía. Luego también desde el centro del vómito se va a estimular el nervio frénico va a generar contracción del diafragma, la contracción del diafragma va a generar una gran inspiración y esa inspiración va a producir una contracción abdominal y un aumento de la presión intraabdominal. Todo esto junto con
actividad simpática, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la tensión arterial, acompañado del cierre de la glotis, va a terminar por producir lo que evidenciamos como el vómito. Bueno, una vez mencionado este breve repaso de la fisiopatología del vómito, vamos a comenzar a hablar de los grupos farmacológicos. El primer grupo a tratar son los antagonistas serotoninérgicos tipo 3, y las drogas son el ondansetrón, el granisetrón, el dolacetrón, el tropicetrón y el palonocetrón. Principalmente, este grupo es muy utilizado ya que van a inhibir tanto la transmisión del aferente vagal, receptores en el núcleo del tracto solitario, receptores en la zona quimiorreceptora gatillo y la eferencia al tracto gastrointestinal y los músculos abdominales. Básicamente actúan en todo el proceso que les estuve comentando que favorece a la emesis. Las vías de administración de este tipo de fármacos son vía oral, vía intravenosa o vía intramuscular, principalmente el ondansetrón. Son de rápido inicio de acción, tienen metabolismo citocromal y se conjugan con glucurónido o con sulfato y se excretan vía renal. Los efectos adversos de estos fármacos, son principalmente el estreñimiento, la diarrea, las cefaleas, el aturdimiento y el síndrome serotoninérgico, principalmente si interactúan con otros grupos de fármacos, como son, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Las principales indicaciones de estos fármacos van a ser ante náuseas y vómitos inducidos por quimioterápicos, náuseas y vómitos postoperatorios y en hiperemesis gravídica. Los antagonistas dopaminérgicos tipo 2 principalmente van a ser la clorpromacina y la proclorperacina. Dentro de este grupo también deberíamos mencionar a la metoclopramida, pero ya ha sido descrita en el video anterior. Básicamente van a ser antagonistas del receptor D2 en la zona quimiorreceptora gatillo, reduciendo la liberación del neurotransmisor excitador. Se administran vía oral, vía intravenosa, vía intramuscular y vía rectal. Sus principales efectos adversos van a ser las distonías, la hipotensión y son útiles en náuseas y vómitos tanto en niños como en adultos. El otro grupo farmacológico a mencionar son los antagonistas del receptor neuroquinina 1, como van a ser el aprepitant, el fosaprepitant y el rolapitant. Se administran vía oral o vía intravenosa, como el fosaprepitant. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, se metabolizan a nivel citocromal y se excretan en heces y en orina. Los principales efectos adversos van a ser la prolongación del QT, por ende habría que tener principal recaudo ante pacientes que consuman otro tipo de fármacos que también puedan realizar este efecto adverso, neutropenias, disminución del apetito y mareos. Estos fármacos son indicados principalmente en la fase retardada de las náuseas y vómitos por quimioterápicos. Se administran junto con un antagonista serotoninérgico y un glucocorticoide como lo es la dexametasona. Acá cabe aclarar que los quimioterápicos generan náuseas y vómitos en un estadio agudo y luego esta fase retardada puede evidenciarse aproximadamente a los 5 días en un grupo de pacientes, no en todos los pacientes. Bien, el siguiente grupo son los fármacos antihistamínicos, principalmente acá hay algunos ejemplos como lo son la difenhidramina, la prometacina, la ciclicina y la meclocina, que generan el antagonismo del receptor H1, tanto en aferentes vestibulares como en tronco del encéfalo. Se administran vía oral. El principal efecto adverso es la sedación, es un efecto colateral que generan. Y como principal indicación tienen, como ya les mencioné, la cinetosis, los mareos y la emesis postoperatoria. Bien, el siguiente grupo son los fármacos anticolinérgicos, donde la droga patrón es la escopolamina. Son antagonistas del receptor M1, se administran de forma inyectable o en parches transdérmicos. Los principales efectos adversos van a ser sequedad en boca, somnolencia, alteraciones visuales y nuevamente son indicados ante prevención y tratamiento de la cinetosis y náuseas y vómitos postoperatorios. Bueno, por último, nos quedaría hablar de
la farmacología de las vías biliares. Dentro de este grupo tenemos principalmente a los ácidos biliares y la droga patrón es el ácido ursodesoxicólico, que su mecanismo de acción se basa principalmente en alterar las concentraciones relativas de los ácidos biliares, disminuir la secreción de los lípidos biliares, reducir el contenido de colesterol de la bilis de modo que sea menos litogénico, provocar efectos citoprotectores sobre los hepatocitos y efectos sobre el sistema inmune. Se administran principalmente vía oral. Sus efectos adversos suelen ser leves, como son las cefaleas, los trastornos gastrointestinales y las náuseas, y están indicados principalmente ante cirrosis biliar primaria, cálculos biliares y son drogas de primera línea para la colestasis intrahepática gestacional. Bueno, acá está la bibliografía que hemos utilizado para dar esta clase y les agradecemos